Hola, soy Nicolás Martínez, estudiante de profesorado de matemática en el Instituto Profesor Humberto Tolosa de Rivadavia. Hola, yo soy Aldana da Crema y estudio en el Instituto Francisco Humberto Tolosa. Hola, soy Magali Pereira, alumna del Terciario Tolosa. Bueno, con mis compañeras nos vamos a encargar de explicar el tema núcleo de un homomorfismo, ¿sí? Y dos propiedades del mismo. Para desarrollar el tema, vamos a utilizar el libro de álgebra Armando Rojo. Y la sección que utilizaremos es la sección 8.7, núcleo e imagen de un homomorfismo de grupo, la página 240. Tendremos entonces el núcleo de un homomorfismo de grupo, sea la función en f de g en g' un morfismo de grupo, la determinación de los elementos del primer grupo, cuyas imágenes por la función son el neutro del segundo grupo, conduce a un subconjunto de G llamado núcleo del homomorfismo. Vamos a definir al núcleo de un homomorfismo como el núcleo de un homomorfismo de la función que va de G a G' es la totalidad de los elementos de G cuyas imágenes por la función se identifican con el neutro de G'. Es decir, que el núcleo de un homomorfismo de grupo son todas las X que pertenecen a G, tal que las imágenes de X son iguales a E', siendo E' el elemento neutro de G'. Vamos a desarrollar un diagrama de Venn. En este diagrama vamos a tener un conjunto G, que va a ser el dominio, ¿sí? Y un conjunto G', que va a ser la imagen. Tenemos el conjunto de partida y la imagen el conjunto de llegada, ¿sí? De la función. En este caso tendremos dentro del conjunto G los elementos, ¿sí? Y tendremos un elemento en el grupo de llegada G'. El núcleo de un homomorfismo, ¿sí?, no siempre comparte la totalidad de elementos del dominio, ¿sí?, sino que puede ser un conjunto que está incluido dentro del conjunto G. Por lo tanto, podemos tener un conjunto que está incluido, ¿sí?, dentro del dominio, donde tendremos los elementos que parten del dominio y llegan a la imagen, donde la imagen vendría siendo el elemento neutro, que el elemento neutro lo habíamos definido como E', ¿sí? De esta forma explicamos la definición que vimos anteriormente de núcleo de un homomorfismo. Bueno, para continuar, ahora vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor el tema de núcleo de un homomorfismo de grupo, ¿sí? Antes de dar el ejemplo, vamos a repasar un poco lo que vendría siendo homomorfismo de grupo, ¿sí? Recuerden que vamos a tener, sean el primer grupo, G, ¿sí?, con la operación suma, y el segundo grupo, G', ¿sí?, vamos a poner en este caso la operación asterisco, ¿sí?, para que se pueda ver bien el ejercicio. Bueno, para que sea homomorfismo, ¿sí?, mirá, primero vamos a encontrar una función
¿sí? G en G', ¿sí? Para encontrar esta función y que sea homomorfismo, ¿sí? Para que sea homomorfismo, tiene que cumplir una condición, ¿sí? Para todo A, B pertenecientes al grupo G, al primer grupo, ¿sí? Se tiene que cumplir que F de A más B, ¿sí? Es igual a F de A, ¿sí? Asterisco F de B, ¿sí? Si cumple esta condición, va a ser homomorfismo de grupo. Ahora vamos con el ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo lo sacamos del libro que vimos anteriormente, Armando Rojo, y nos dice que sean los grupos additivos de las matrices 2×2 pertenecientes a los reales con la operación suma, ¿sí? Y el segundo grupo, los reales con la operación suma también, ¿sí? La función f de las matrices 2×2 pertenecientes a los reales en R, ¿sí? Definida por la función en ABCD, ¿sí? Con estos elementos, es igual a A más D. Es un homomorfismo si cumple la condición que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que decía que f de A más B es igual a f de A más f de B, ¿sí? Tenemos en el primer grupo, ¿sí? Con la operación suma, y en el segundo grupo, ¿sí? Con la operación suma, ¿sí? Bueno, una vez visto qué es lo que dice el ejemplo, vamos a proceder a encontrar si es homomorfismo primero, ¿sí? Vamos a arrancar por esto, ¿sí? Vamos a decir que f de A más B, ¿sí? Esto es equivalente a ¿qué? A f de la matriz A, que va a ser ABCD, ¿sí? ABCD más la matriz B, que la vamos a llamar, ¿sí? La matriz B, que la vamos a llamar MNPQ, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto aplicamos suma de matrices, ¿sí? Como nos quedaría como f de una sola matriz de A más B, B más N, ¿sí? C más P, ¿sí? Y D más Q. Perfecto. Ahí aplicamos la definición, ¿sí? La suma de matrices, ¿sí? Bueno, una vez que aplicamos eso, ahora lo que hacemos es aplicar esta definición, ¿sí? A más D, ¿sí? Entonces decimos que A más D, entonces vamos a tener que, entonces, ponemos, ¿sí? Una vez aplicada la definición, decimos que A más M más D más Q. D más Q, ¿sí?
Bueno, ahí aplicamos la definición, ¿sí? Y sumamos lo que vendría siendo la traza de la matriz, ¿sí? Entonces, aplicando conmutativa, ¿sí? Aplicando conmutativa, lo que nos va a quedar va a ser que nos va a quedar A más D más M más Q, ¿sí? Ahí aplicamos conmutativa, ¿sí? Y ahora aplicamos asociativa. ¿Para qué? Para que nos quede A más D, ¿sí? Más M más Q. M más Q, ¿sí? Aplicamos asociativa. ¿Qué vendría siendo A más D? ¿Sí? Vendría siendo la función de A, del grupo A, ¿sí? Vendría siendo esto. Entonces aquí lo que nos va a quedar es f de A, ¿sí? Perteneciente a la matriz A, más M más Q, pertenece a B, ¿sí? Nos va a quedar, aplicando la definición, vendría siendo f de B, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí? Que cumple con la condición, ¿sí? Cumple con esta condición, por lo tanto es homomorfismo. Una vez que encontramos que es homomorfismo, pasamos a ver el núcleo de este homomorfismo. Bueno, una vez que vimos que cumplía la condición de homomorfismo, ¿sí? Que esta función es un homomorfismo, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el núcleo del homomorfismo, ¿sí? Entonces, para aplicar acá la definición de núcleo que vimos anteriormente, ¿sí? Podemos decir que el núcleo de F, ¿sí? Es igual a la matriz A, B, C, D, perteneciente a las matrices de 2 por 2, ¿sí? Tal que A, B, C, D es igual al elemento neutro, ¿sí? Que vendría siendo el 0. Una vez que vemos la definición de núcleo, lo que vamos a hacer es, aplicando la definición de homomorfismo, ¿sí? La definición que me da el homomorfismo, que la función de la matriz A, B, C, D es igual a A más D, ¿sí? Lo que hacemos ahora es aplicar, ¿sí? Aplicar A más B es igual a 0, ¿sí? Acá aplicamos la definición de elemento neutro y lo que vamos a hacer es, A más D, lo que vamos a hacer acá es despejar A, ¿sí? Y nos va a quedar que D es igual a menos A, ¿sí? Entonces, la matriz que nos va a quedar va a ser A, B, C y D es igual a menos A. Entonces acá ponemos menos A. Bueno, entonces, en consecuencia, el núcleo de la función, ¿sí? Va a estar dada por la matriz, ¿sí? Que cumplan que A, B, C y menos A, ¿sí? O sea que, de estas condiciones, o sea que los elementos de la diagonal principal van a ser opuestos, o la traza de esta diagonal va a ser igual a 0. Recordemos que la traza de una matriz
es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces la traza de la diagonal la traza de esta matriz va a ser igual a 0. Va a tener que cumplir con estas condiciones. Bueno, ya visto la definición y un ejemplo de núcleo, lo que mis compañeras van a hacer ahora son dos propiedades de núcleo de un homomorfismo de grupo. Bueno, la propiedad que vamos a demostrar dice que el núcleo de todo homomorfismo de grupos es un subgrupo del primero. Tenemos como hipótesis dos grupos que son los pares ordenados G asterisco y G' asterisco prima, y por otro lado tenemos una función que va de G a G' y que es un homomorfismo. La tesis que tenemos que demostrar es que tenemos n de f asterisco es subgrupo de G de x, o sea que el núcleo de la función es un subgrupo de G asterisco. Para demostrar que el núcleo de la función es subgrupo, partimos a demostrar con tres condiciones. Que el núcleo de la función sea distinto al vacío, que el núcleo de la función esté incluido en el grupo, y que si tomamos dos elementos A y B que pertenecen al núcleo de la función, entonces la composición del primero con el inverso del segundo también tiene que pertenecer al núcleo de la función. Para demostrar que el núcleo de la función es distinto del vacío, por propiedad, si la función va de G a G' es un homomorfismo de grupos, entonces la imagen del neutro del primer grupo es el neutro del segundo grupo. Entonces, f de E es igual al neutro. Si f de E es igual al neutro, entonces el neutro pertenece al núcleo de la función. Entonces el núcleo de la función es distinto del vacío. Bueno, para demostrar la segunda condición de que el núcleo de la función esté incluido en el grupo, vamos a utilizar la definición de núcleo. El núcleo del homomorfismo de la función que va de G a G' es la totalidad de los elementos de G cuyas imágenes por la función f se identifican con el neutro del segundo grupo. Esto quiere decir que todos los elementos del primer conjunto tienen como imagen el neutro del segundo grupo. Y así queda demostrado que el núcleo de la función está incluido en G. Para demostrar la tercera condición, si tomamos dos elementos A y B que pertenecen al núcleo de la función, entonces la composición del primer elemento con el inverso del segundo también tienen que pertenecer al núcleo de la función. Si tomo dos elementos A y B que pertenecen al núcleo de la función, entonces, por definición de núcleo, la imagen de todos los elementos del primer conjunto van a ser igual a la del segundo conjunto. Entonces, f de A es igual a E' y f de B es igual a E'. Entonces, lo que yo quiero saber, a lo que yo quiero llegar, es lo que me interesa, es que f de B está a la inversa. Entonces, por imagen del inverso, que es una propiedad, la imagen del inverso de G es igual al inverso de su imagen. O sea, que el inverso es igual al inverso de las imágenes. Esto quiere decir que yo voy a dejar tal cual la imagen de A, entonces me queda f de A es igual al inverso, y f de B a la menos 1 es igual al inverso del neutro. Bueno, como dijimos entonces que el inverso de las imágenes es igual a la imagen del inverso, entonces, como es por cuestiones de igualdad, decimos que el inverso de las imágenes es igual a la imagen del inverso. Entonces, vamos a decir que la imagen de A es igual al neutro y que el inverso de la imagen de B es igual al neutro. Pero acá lo que aplicamos en este caso de la igualdad es idempotencia, que quiere decir que el inverso del neutro, el inverso del inverso de un elemento es el mismo elemento. Entonces, el inverso del inverso del neutro es neutro. Entonces, por lo tanto, llegamos a que la imagen del inverso es igual al neutro. Bueno, el próximo paso que hay que hacer es la composición. Una vez que componemos, nos va a quedar que f de A está compuesta del inverso de B. Esto quiere decir que, bueno, esto es igual a el neutro. Después, el próximo paso, hay que hacer el recíproco del homomorfismo. ¿Qué es el homomorfismo?
La imagen de la composición en el primer grupo es igual a la composición de las imágenes del segundo grupo. Entonces lo que nosotros acá lo que vamos a hacer es el recíproco del homomorfismo. Entonces nos queda que la función de A compuesta del inverso de B es igual al neutro. Bueno, entonces por definición de núcleo nos queda la composición de A con el inverso de B pertenecientes al núcleo de la función. Si ven, esto es lo que nosotros queríamos llegar en la condición. Por lo tanto, se verifica que el núcleo de la función asterisco es subgrupo de G asterisco. Sea el subconjunto H igual a las n-uplas pertenecientes a los reales a la n, tal que x y sean igual a 0. Demostrar que el subconjunto H con la operación suma es un subgrupo del grupo R a la n con la operación suma. Por la condición de que xy es igual a 0, tendremos el vector nulo en cualquier dimensión pertenecientes al subconjunto H, y como el vector 0, el vector nulo pertenece a H, entonces H es distinto del vacío. Y por definición del subconjunto H, se verifica que H está incluido en G. Sean x1, x2, x3, xn pertenecientes a H y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub n pertenecientes a H, entonces x sub i es igual a 0 y sub i es igual a 0. Entonces, con la operación suma, x sub i más y sub i es igual a 0. Entonces, x sub i más menos y sub i es igual a 0. Entonces, x sub 1, x sub 2, x sub n más menos y sub 1 menos y sub 2 menos y sub n pertenecen al grupo H. Luego, el subconjunto H con la operación suma es subgrupo de los reales a la n con la operación suma. Antes de empezar, vamos a repasar rápido lo que es la inyectividad. Una función es inyectiva cuando a cada elemento del dominio le corresponde un elemento de imagen. Esto quiere decir, en un diagrama de Venn, por ejemplo, que a cada elemento del dominio le va a corresponder una única imagen. Por ejemplo, si acá a este elemento C le correspondieran dos imágenes, esta función ya no sería. Bueno, para empezar con homomorfismos, tenemos los homomorfismos especiales. Vamos a ver solamente la parte inyectiva, así que vamos a decir, para tener una aclaración, que F es inyectiva si y solo si F es un monomorfismo. Esto nos va a servir para luego demostrar la propiedad. Podemos empezar a demostrar nuestra propiedad. Otra propiedad del homomorfismo es la propiedad inyectiva. Y esto es lo que vamos a demostrar ahora. El homomorfismo de la función que va de G a G'
es inyectivo. Es decir, un monomorfismo, si solo si, el núcleo es unitario. Entonces, sea N de F, el núcleo del homomorfismo de la función G. Empezamos a demostrar. Primer punto, la función es 1 menos 1. Entonces, el núcleo de la función es igual a acá la demostración es inmediata, porque como hay un único elemento, si hubiera otro elemento perteneciente a G, habrían dos elementos de G que tendrían la misma imagen. Y como estamos demostrando que es inyectiva, tiene que tener una sola imagen. Segundo punto a demostrar. El núcleo de la función es igual a E. Entonces, mi función es 1 menos 1. Por esto, sea x y perteneciente a G, tal que f de x sea igual a f de y, esto quiere decir las imágenes componiendo con el inverso de f de y en G', quedaría f de x asterisco con f de y a la menos 1, el inverso. Esto va a ser igual a f de y, como dijimos anteriormente que f de x es igual a f de y, esto va a ser igual a f de y asterisco su inverso. Para seguir demostrando, tenemos que nombrar otra propiedad para acordarnos. Esta propiedad dice que la imagen del inverso de todo elemento es igual al inverso de su imagen. Luego, por esta propiedad y por G' en la composición G' asterisco prima, vamos a tener que f de x es igual a f de y a la menos 1 igual a e'. Luego, por definición de homomorfismo, primero vamos a recordar la definición de homomorfismo, que dice así: f de a asterisco b, la composición de las imágenes tiene que ser igual a las imágenes en composición. Por esto, entonces, recordando la definición, nos va a quedar la demostración así.
f de x asterisco y a la menos igual a f. Por definición de núcleo tenemos vamos a tener x asterisco y a la menos 1 pertenece al núcleo de nuestra función. Y por ser el núcleo de la función, el núcleo de la función es, o sea, un solo elemento, resulta que x asterisco y a la menos 1 es igual a e. Entonces, es inyectivo. Acá tenemos un ejemplo para resolver. Dice, demostrar que la función que va de los reales positivos a los reales, tal que f de x es igual al logaritmo en base 2 de x, es un monomorfismo de los reales positivos con la operación producto en los reales con la operación suma. Entonces, primero, para demostrar que f es un monomorfismo, tendremos que probar que la función es inyectiva. Monomorfismo tiene que ser inyectiva. Primero, comprobamos si es homomorfismo. Homomorfismo. Usando la definición. La definición es f de a asterisco b tiene que ser igual a f de a asterisco f de b. Entonces, para resolver, tenemos f de x por y en el producto de los logaritmos es igual a la suma de los logaritmos. Entonces nos queda logaritmo en base 2 de x por y igual a logaritmo base 2 de x más logaritmo en base 2 de y. Esto va a ser igual a f de x más f de y. Y por último, f de x asterisco f de y, si es homomorfismo. Y el segundo paso, si es inyectiva. Sabemos que para que sea inyectiva, f de x tiene que ser igual a f de y, igual x igual a y. Entonces, el logaritmo en base 2 de x tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de y. Luego, para despejar, nos queda x igual a 2 por propiedad a la logaritmo de 2 de y. Entonces, por una propiedad, sabemos que a logaritmo de a por n es igual a n, que es lo que tenemos acá. Entonces, es igual a y, en este caso, x es igual a y. Cumple homomorfismo y es inyectiva.